Buenas tardes. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros el día de hoy. Seguimos aquí ya pues en nuestros últimos eventos de Recrea Academy. Los invitamos a que no se los pierdan. Nos quedan algunas horas todavía de trabajo muy interesantes y que van a estar llenos pues de algunos espacios como el que el día de hoy vamos a tener la fortuna de escuchar y de conocer, que tiene como título Educar para la vida ante el nuevo desafío curricular, ante esta nueva propuesta curricular. Tenemos la fortuna de contar el día de hoy con la maestra Siria Castellanos, quien es egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, ya con más de 14 años de servicio, en los cuales se ha desempeñado como docente frente a grupo y actualmente como asesor técnico pedagógico en la Coordinación de Desarrollo Educativo de Educación Primaria. Y también ella ha trabajado como enlace y revisión y coordinación de proyectos integradores, tanto para el aula general de organización completa como para multigrado, y también es diseñadora de uno de ellos, así como coautora del libro para tercer grado de La entidad donde vivo, que esperamos que hayan tenido la fortuna de conocer en nuestro plan anterior. Maestra Siria, va a ser un placer escucharla y los invitamos a permanecer y a estar activos a través de todos los medios. Adelante, por favor. Muchas gracias y espero que estén teniendo una muy bonita tarde. Como dice la maestra Julia, estamos ya por cerrar estos eventos de estos 2 días que fueron evidentemente para vivir la educación en el campo que más nos gusta y del gremio que más nos apasiona. Muy bien, y como decía Julia, pues vamos a comenzar con este tema que es Educar para la vida, una propuesta curricular. Y antes que nada, me gustaría que comenzáramos a hablar de un concepto que nosotros conocemos y que nos dicen constantemente y que tiene que ver con el currículum. Yo siempre cuando hablo de la propuesta curricular actual me gusta poner algo de piso parejo respecto a cuestiones conceptuales. Entonces vamos platicando a qué le llamamos currículum. Y por aquí tengo una cita de Paulo Freire que dice: toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del mundo. Es decir, fíjense, es una propuesta, es una visión, una frase filosófica. Quiere decir que todos nosotros, cuando estamos implementando algún tipo de práctica educativa, pues evidentemente estamos poniendo en juego todo lo que somos como personas y todo lo que consideramos en este concepto de hombre entendido como en general hombre o mujer. Y también cómo es lo que nosotros visionamos el mundo, qué es lo que esperamos de él y hacia dónde nos conducimos. Bueno, pues siguiendo vamos a seguir hablando del currículum y para ello hablaremos de, bueno, que tanto profesores como alumnos estamos comprometidos con prácticas curriculares. ¿Y qué significa esto? Nosotros ya tenemos una historia en el campo de la educación que comienza justo cuando estamos en una etapa escolarizada. Cuando nos acercamos al preescolar, a nuestros primeros pasos en educación primaria, y es ahí cuando comenzamos a formarnos. Entonces, cuando llegamos a este gremio del magisterio y comenzamos a ser profesores, nosotros ya venimos con un bagaje que nos está definiendo como profesional de la educación. Entonces, como dice la cita, tanto profesores como alumnos estamos comprometidos con prácticas curriculares. No llegamos como un lienzo en blanco, todos tenemos ya previsto algo que nosotros conocemos acerca de qué es la escuela, qué se aprende en la escuela y hacia dónde queremos llegar. Pero entonces, en términos muy concretos, ¿qué es el currículo? Bueno, pues el currículo es una construcción cultural. Es una forma de organizar un conjunto de prácticas humanas. Normalmente cuando hablamos de currículum, lo primero que se nos viene a la mente son documentos escritos en donde se organiza información, nos dice cuáles son los contenidos, aprendizajes que las personas tendrían que aprender en determinado nivel educativo. Pero en este caso, al definirlo realmente como en una construcción cultural, estamos hablando de un compendio, un lugar en donde nosotros podríamos conocer qué es lo que es nuestra cultura con todos sus vertientes y con todas sus aristas. Ahora, también me gustaría retomar algo que me parece fundamental para que nosotros podamos comprender cuál es el enfoque que tiene nuestro nuevo marco curricular. Y para esto les platico que el desarrollo curricular tiene una forma de organizarse de tal manera que tiene que ver con el interés del conocimiento. Es decir, vamos a tener distintas propuestas curriculares dependiendo de cuál es el interés que la humanidad tenga acerca de ese conocimiento en particular. Por ejemplo, tenemos una primera propuesta que es una propuesta técnica.
Es decir, es cuando nosotros hablamos de una propuesta curricular parcelada, disciplinar, en donde todo corre a manos de especialistas, en que ellos cada uno propone qué es lo que debería conocer el individuo al respecto específicamente de esa asignatura o disciplina. Al tener este tipo de objetivos rígidamente predeterminados, hacen que las personas tengan un proceso en el que tienen que centrarse específicamente en ese campo, específicamente en esa disciplina, y entonces comenzar ahora sí a especializarse. Este interés técnico del currículo tiene un enfoque básicamente de control y manipulación del ambiente educativo, o sea, no se refiere que la vida general, pero sí del ambiente educativo, de tal manera entonces que cuando nosotros, si podemos hacer memoria de con cuál tipo de currículum nos estuvieron formando, pues nos daremos cuenta que muy posiblemente era una propuesta de este tipo. En esta propuesta técnica, en donde era por disciplinas, en donde yo me especializaba en cada uno de sus campos y que hay todavía hasta la fecha algunos especialistas que son tan subespecializados como, por ejemplo, especializarse en la retina, ¿no? Específicamente. Ahora, vamos a hablar de otro interés del currículum y este pudiera ser un interés práctico. Cuando hablamos de un interés práctico nos referimos a el aula como un laboratorio. Es decir, cuando hablamos de un laboratorio quiere decir que vamos a estar en constante puesta en práctica y en constante corrección. Es una manera de hacer investigación-acción. Yo estoy viendo qué es lo que sucede, regreso entonces a mis acciones, hago nuevas propuestas y esto evidentemente me permite hacer un análisis de mi práctica y comenzar a sacar algunas conclusiones. Este tipo de interés práctico también tiene un enfoque de comprensión e interacción que parte de subjetividades y ya aquí a partir de este interés podemos identificar que comienzan a congregar los campos del conocimiento. ¿En qué sentido? Bueno, ya no estamos hablando de qué es lo que vamos a aprender en español o qué es lo que vamos a aprender en matemáticas, sino que empezamos a ver cuál es la necesidad de aprendizaje, cuál es el interés de aprendizaje y con base en eso, pues nos vamos decantando por cada una de las disciplinas que pudieran integrarse a este interés del currículum. Por último, tenemos uno que seguramente les va a sonar, porque últimamente lo hemos visto en el marco de la propuesta curricular actual y tiene que ver con un interés emancipador. Es decir, la intención es que las personas que se formen bajo este tipo de currículum pues puedan tener un pensamiento crítico, les permita transformar no únicamente su realidad sino también las de otras personas y en este caso tiene un enfoque de autonomía y responsabilidad. Es decir, yo voy a ser responsable de lo que aprendo y también puedo decidir qué es lo que quiero aprender. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál interés del conocimiento es mejor? Si tenemos estas tres opciones, ¿cuál nosotros consideraríamos que es el que mejor hace que las personas se formen? Y bueno, la respuesta a esta alternativa es algo muy sencillo. Todo depende. ¿Depende de qué? Pues de qué es lo que nosotros queramos lograr. Por eso se le llama un interés curricular. Es decir, si nosotros pensamos en una academia de ballet como el Ballet Bolshoi, nos vamos a dar cuenta que van a tener un interés curricular técnico, porque justo consiste en desarrollar la disciplina de manera muy especial para que independientemente si esta persona tiene áreas de oportunidad en otro campo, cuando hablemos de danza se especialice. Ahora, ¿qué? Si lo que nosotros estamos hablando es de un interés curricular práctico, pues entonces ahí nosotros nos centramos justo en esta identificación de situaciones problemáticas que el alumno pueda presentar a un grupo de compañeros y en donde el docente se convierta en un investigador, en donde él pueda decir esto funcionó, esto hay que mejorarlo y lo volvemos a poner en práctica. Por último tenemos respecto al interés emancipador. Insisto, tiene mucho más que ver con lo que queremos lograr que con lo que se describe en un documento. En este caso, como pueden ver en la imagen, pues se trata ya de cuando nuestras acciones de manera responsable y autónoma inciden en todo nuestro contexto y nos permite transformarnos. Ahora les voy a pedir, los que están desde sus casas, en donde estén, que nos dispongamos a la tarea de hacer un avión. Vamos a hacer un avioncito de papel. Y con este avioncito de papel vamos a hacer una competencia. La intención será que tomen su avioncito de papel, les daré unos minutitos y puedan lanzarlo para ver qué tan lejos llega.
Muy bien, fíjense, los que estamos aquí vamos a hacer una acción muy particular. Nos vamos a parar, si tienen posibilidad, en este muro y lo vamos a lanzar a ver cuál de los aviones llega más lejos, ¿les parece? Les voy a dar nada más ya un minutito. Muy bien, a ver, entonces todos vamos a irnos a la línea de meta, nos vamos a parar en el muro. Muy bien, vamos a ver, les voy a contar 3. Lo van a lanzar sin hacer trampa, a ver cuál llega más lejos, ¿les parece? Y los que estén en su casa también, no, miren, derecho para allá. Los que estén en su casa también hagan su papel. ¿Listos? 1, 2, 3. ¡Ah, qué caray! ¡Bravo! Bien, tenemos ganador. Muchas gracias. Bien, fíjense, es bien importante esta actividad del avión de papel, les cuento para qué. Ese llegó muy, muy lejos. Tendríamos que ver primero quién ganó. Nosotros aquí ya tenemos identificado quién ganó. Ahora me gustaría preguntarles por qué creen que ganó él. ¿Por qué creen? A ver. Yo creo que ya había hecho muchos avioncitos en su vida y que tenía experiencia y se vio motivado. ¿Quién se beneficia con ese triunfo? ¿Quién, o sea, cuando tú ganas, ¿quién se beneficia? Pues la persona que gana, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, ¿hubo alguien que no estaba compitiendo? No sé, posiblemente en su casa. Dijo, yo no competí. Yo les pregunto, ¿estuvimos en igualdad de condiciones? ¿Todos tuvieron el mismo material? Sí, aquí sí. Dice el que ganó, yo sí estuve en igualdad de condiciones. De este lado dicen, pues no, porque a mí no me dieron instrucciones. Por ejemplo, yo vi que la maestra tuvo que arrancar una hoja de su cuaderno, por tanto la dimensión del papel tampoco era el mismo. Y si en vez de ser una hoja blanca hubiera sido papel periódico, o a lo mejor un pedazo de opalina, pues eso iba a cambiar el desempeño que tenía cada uno. Pues justamente eso es lo que queremos platicar ahora que estoy hablando de enfoques curriculares. Es decir, ¿y qué tal si no competimos? Para comenzar con esto, primero quiero aclarar que el enfoque curricular que nosotros conocemos desde 1993, en el caso de educación primaria, tiene un enfoque competencial. Siempre ha estado diseñado para que las personas sean los mejores en su campo, para que desarrolles conocimiento, para que desarrolles habilidades, actitudes, entre otras destrezas. Sin embargo, únicamente se centra en lo que tú como individuo puedes lograr. De tal manera que cuando quieres acceder a una carrera universitaria, te hacen un examen en donde compites con un montón de personas con los mismos intereses y únicamente aquellos que están de alguna forma, bajo cierto estándar, mejor preparados, pues tienen acceso a esa educación. Sin embargo, el enfoque actual tiene una visión muy distinta y por eso yo planteo la pregunta, ¿y qué pasa si no competimos? ¿Qué pasa si en vez de competir ponemos al servicio de todos nuestros talentos y esto nos permite garantizar una cohesión social? Es decir, cuando hablamos de cohesión social es que todos podamos vivir en sociedad en donde avancemos más o menos al mismo ritmo y no haya brechas tan amplias entre una persona que tiene mayores oportunidades y una que tiene pocas. Y eso es más o menos la analogía del avión. Habría quien a lo mejor no pudo hacer un avión de papel porque no tenía papel para hacerlo. Y quizá hubo quien hizo un avión de papel, pero no tenía toda esta técnica desarrollada que tiene el compañero para poder lanzar un avión y que vuele algo así como 4 metros. Entonces tiene mucho más que ver con todos estos privilegios a los que hemos estado expuestos y que evidentemente pues, nos dan mayores habilidades, conocimientos y destrezas. Ahora, ¿qué pasaría si aprendemos todo junto? Normalmente cuando nosotros estudiamos en la educación básica, me incluyo todavía y seguramente generaciones muy cercanas a mí, pues aprendíamos poco a poco por materias. Y entonces nos decían esto es de español, esto es de matemáticas. Sin embargo, en la vida misma nosotros no utilizamos el conocimiento de esa manera.
Nosotros no nos acercamos a la información y llegas a la tienda y dices, a ver si aprendí a sumar, me da por favor 2 kilos de huevo, entonces con lo que aprendí en la escuela de la suma, puedo saber cuánto es 2 kilos de huevo en dinero, pero no podría pedirlo de la manera correcta porque a lo mejor no me enseñaron a hablar bien en la escuela, o no lo podría hacer por escrito porque quizá no sé escribir. Todo es un conjunto, nosotros en la vida aprendemos así, de un solo golpe, cuando tenemos una experiencia, cuando nos enfrentamos a una situación. Entonces, justo ahora es, ¿y qué pasaría si esta propuesta curricular pues nos pide que aprendamos todo junto? Y esa es una propuesta con un enfoque de currículo integrado, permite que aprendamos como en la vida misma sin parcelar el conocimiento. Y cuando nosotros hablamos ya de currículo integrado, y aparte le sumamos esta visión de por qué no en vez de competir, ponemos al servicio los talentos de todos, pues ya estamos hablando ahora sí de un enfoque de bienestar común. Nosotros ahora, con esta propuesta curricular, a lo que queremos llegar justo es que los niños que actualmente están en las escuelas puedan terminar su educación básica pensando que es mejor hacer lo mejor para la comunidad que únicamente para sí mismo. Ahora hablemos específicamente de enfoque de bienestar común, eduquemos para la vida. Tendríamos que compartir respecto a unas preguntas, se las voy a platicar por si no pueden acceder al QR en donde vamos a encontrar un Mentimeter. Son 3 planteamientos muy sencillos. Y bien, el primerito es, ¿qué es el enfoque de bienestar común? Ahí están pidiendo una respuesta corta. Desde lo que cada quien conozca, no es necesario que tengamos una especialización en el tema, justo de eso estamos hablando. ¿Qué es el enfoque de bienestar común? Hace un momentito yo daba algunas pistas. Cuando hablamos de bienestar común, justamente estamos pensando en la posibilidad de que todos podamos beneficiarnos de algo sin necesidad de que esto sea como una carrera en la que el que llegue primero es el que va a obtener mejores beneficios que el que se quede rezagado. También en esa misma liga van a encontrar otra pregunta que sería, ¿a qué nos referimos con educar para la vida? También es importante que ustedes compartan, bueno, ¿cuál es su conceptualización al respecto? Porque en muchos de los casos nosotros pudiéramos inferir y estar cercanos a lo que es educar para la vida y en otros tantos, pues tener interpretaciones muy específicas. Muy bien. Y ahora justo centrémonos en esta pregunta. Bueno, ¿qué es educar para la vida? Educar para la vida es ofrecer recursos personales y sociales para desenvolverse en una sociedad de constante cambio. Actualmente nosotros sabemos que estamos en un contexto en el que las cosas ya no están con tanta certeza como solían estar. Entonces es importante que nosotros estemos formando individuos que tengan presentes que lo que tienen que aprender no es a resolver algo que actualmente existe, sino que muy posible les tocará resolver cosas que todavía no prevén. En ese sentido, una de las recomendaciones importantes es pues formarnos con una visión de resolución de problemas y de adaptación. Ahora, es incentivar que las personas se adapten a contextos multiculturales. También esta parte de segregarnos por distintas afinidades, por distintas tendencias, por distintas, incluso rasgos físicos, pues lo único que hacen justo es seguir parcelando lo que puede enriquecerse como conocimiento. En este caso es adaptémonos a los contextos multiculturales. ¿Qué más es educar para la vida?
Bueno, es propiciar el pensamiento y espíritu crítico, en un sentido en el que nosotros vamos a poder cuestionar aquello que nos diga, no únicamente para decir que estás inconforme o destruir, sino para poder tener una visión amplia y hacer propuestas que permitan realmente, hablábamos de este interés emancipador, emanciparte de aquellas cosas que te limiten o que te generen barreras. Además, algo que es relevante es ayudar nosotros como docentes a la toma de conciencia. Tomar conciencia no nada más es darte cuenta de algo. Tomar conciencia es cuando esto de lo que te diste cuenta te transforma el pensamiento. Cuando a partir de que tomas conciencia, las decisiones cambian y empiezas a ser una persona que ya está pensando con mayor detalle acerca de esta acción en particular de la cual tomaste conciencia. También es evidenciar que hay distintas realidades. Y regreso un poco al ejemplo del avión. Por ejemplo, si yo puedo decir, tengo una compañera que definitivamente no tiene ninguna destreza, motricidad fina para armar un avión, pues entonces la estoy poniendo en desventaja. Y si yo no me doy cuenta de ello, no podré ofrecerles alternativas multimodal. No hubiera sido lo mismo si yo en vez de decirles hagamos un avión, les propongo que cada quien haga algún artefacto que pueda desplazarse en determinada distancia y que cada quien con sus conocimientos y talentos pues pudiera decidir qué hacer. Ahora, ¿qué implica educar para la vida? Como decíamos anteriormente, implica tomar conciencia de nuestra situación. ¿Quiénes somos? ¿En dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Para que esto nos permita realmente tomar decisiones informadas. También estar abiertos al cambio y tener un pensamiento divergente. Hace un rato en este mismo workshop hubo una presentación que hablaba justo del cambio de paradigma y cómo podemos caer en una parálisis paradigmática. En ese sentido se trata de que nosotros debemos de tener la conciencia que lo que hoy conocemos como verdad puede ser que en unos minutos cambie y que lo que nosotros asumimos como lo que podríamos ser nuestra forma de vida hasta el último día de nuestras vidas, pues entonces podría ser algo que no sea así. Por ejemplo, tenemos el contexto de pandemia. Formarnos en las áreas que identificamos como oportunidades, es decir, en este conocimiento y toma de conciencia, yo puedo reconocer en qué es lo que necesito saber y poderme formar en ese sentido. Y algo también muy relevante, resignificar el rol del alumno y del docente, así como de la enseñanza y aprendizaje. Con este nuevo enfoque tendremos que darnos cuenta, y si no es así, tendremos que ponernos a dialogar con otros compañeros para poder encontrar el por qué se considera que actualmente el significado de ser alumno y ser docente se transforma, así también como el de la enseñanza y el aprendizaje. Ahora pensemos en nuestra realidad. Desde mi condición como persona, y esto se los dejo en una reflexión para que la anoten por ahí, después la puedan poner en práctica, desde mi función, desde mi contexto en el que yo me desenvuelvo, ¿qué es educar para la vida? Se los dejo ahí como manera de reflexión. Y algo que es muy importante es que nosotros reconozcamos que cuando educamos para la vida, no solamente estamos formando al individuo en cuestiones que tienen que ver con la escuela. Educar para la vida lo forma como persona política, como persona histórica, como un individuo que aporta a la sociedad y que también recibe ayuda de la misma. Por eso, la relación que tiene con la educación socioemocional es imprescindible para que no solamente pueda gestionar sus emociones, sino gestionarlos también en otras personas. Y para hablar un poco también de este rompimiento de paradigma, vamos a presentar un video que no sé si lo conozcan, espero que sí, y si no por aquí se los dejo, que habla de la alegoría de la caverna. Esta alegoría de la caverna justo presenta cómo distintas perspectivas nos permiten conocer el mundo a través de nuestros cristales con los que los vemos. ¿Qué es la realidad? ¿El conocimiento? ¿Cuál es el sentido de la vida? Grandes temas que podrías abordar figurativamente explicando la existencia como un viaje por un camino o por el océano, una escalada, una guerra, un libro, un carrete de hilo, un juego, una ventana de oportunidad o un parpadeo demasiado corto de la vida de una llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida es como estar encadenado en una cueva.
obligado a ver sombras que revolotean por una pared de piedra. Bastante alegre, ¿verdad? Fue lo que en realidad sugirió Platón en su alegoría de la caverna, incluida en el libro séptimo de La República, en la que el filósofo griego imagina la sociedad ideal, analizando conceptos como justicia, verdad y belleza. En la alegoría, unos presos han sido confinados a una caverna desde su nacimiento, de espaldas a la entrada, sin poder girar la cabeza ni ver el mundo exterior y con un fuego detrás. Ocasionalmente, gente y otras cosas pasan por delante de la entrada de la cueva, proyectando sombras en la pared que ven los cautivos. Los prisioneros nombran y clasifican estas ilusiones creyendo que perciben entidades reales. De repente, un preso es liberado y llevado fuera por primera vez. La luz hiere sus ojos y encuentra el nuevo entorno desorientador. Cuando le dicen que las cosas alrededor son reales, mientras que las sombras eran meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras le parecían mucho más claras, pero poco a poco sus ojos se adaptaban hasta poder mirar los reflejos en el agua, los objetos directamente y finalmente el sol, cuya luz es la fuente última de todo lo que ha visto. El prisionero vuelve a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no se acostumbra a la oscuridad y tiene dificultad para ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros creen que el viaje lo ha hecho estúpido y ciego y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que se siente siendo un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solo está cómoda en su ignorancia, sino que es hostil a cualquier persona que la señala. De hecho, en la vida real, Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno ateniense por perturbar el orden social. Y su alumno Platón pasa gran parte de La República despreciando la democracia ateniense mientras fomenta el Estado dirigido por reyes filósofos. Con la parábola de la cueva, Platón puede que argumente que las masas son demasiado tercas e ignorantes para autogobernarse. Pero la alegoría ha capturado la imaginación durante 2400 años porque se puede interpretar de muchas más formas. Es importante destacar que la alegoría está conectada a la teoría de las formas, desarrollada en otros diálogos de Platón, que sostienen que, como las sombras en la pared, las cosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de formas ideales, tales como la redondez o la belleza. De esta manera, la cueva lleva a muchas cuestiones fundamentales, incluyendo el origen del conocimiento, el problema de la representación y la naturaleza de la realidad misma. Para los teólogos, existen las formas ideales en la mente de un creador. Los filósofos del lenguaje ven las formas como conceptos lingüísticos. La teoría ilustra el problema de agrupar cosas concretas bajo términos abstractos. Y otros aún se preguntan si realmente podemos saber que las cosas fuera de la cueva son más reales que las sombras. Al ir viviendo, ¿podemos estar seguros de lo que creemos que sabemos? Tal vez un día un rayo de luz perfore un agujero en tus verdades más básicas. ¿Te liberarás luchando hacia la luz, incluso a costa de perder amigos y familiares? ¿O seguirás en la ilusión cómoda y familiar? ¿Verdad o hábito? ¿Luz o sombra? Decisiones difíciles, pero si te sirve de consuelo, no estás solo. Hay un montón de nosotros aquí abajo. Gracias por mirar TED en español. Si le gustó este video, haga clic en suscribirse y no se pierda nunca una oportunidad de aprender algo nuevo. Muy bien, entonces con esta alegoría de la caverna justo tiene que ver con cómo nosotros percibimos las cosas y cómo estamos dentro de un paradigma. Ahora lo que nos resta es invitarlos también a que demos la oportunidad a abrir nuestro panorama ante un reto que se enfrenta, que es un nuevo marco curricular, para darnos cuenta que posiblemente, aunque lo hayamos hecho desde hace mucho tiempo, haya un enfoque que para este momento pudiera ser más enriquecedor. Y bueno, en ese sentido, ya casi para cerrar, vamos a hacer una actividad de mitos o realidad. Es algo muy sencillo y tiene que ver justo con esta propuesta curricular. La primera es, para educar para la vida es indispensable un enfoque de educación por competencias. Muchas veces cuando hablamos de educación para la vida, pensamos inmediatamente en conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas. Entonces habría que pensar, ¿es indispensable que sea desde este enfoque?
Y bueno, aquí podríamos pensar que la respuesta es que no, es un mito. Para educar para la vida podemos atrevernos a formar desde cualquier enfoque. Eso no es exclusivo de uno o de otro. Ahora, la actual propuesta curricular tiene la finalidad de adoctrinar a los alumnos y a los maestros. Bueno, la primera respuesta pudiera ser que no. Sin embargo, les cuento que podría ser un sí también. ¿En qué sentido? No me malinterpreten. Lo que pasa es que cualquier propuesta curricular tiene la intención de alguna manera, pues contribuir al pensamiento de las personas y entonces empezar a reproducir una postura, que en este caso es la que está en turno y como les decía, es desde un interés emancipador. Para atender a las necesidades de un mundo globalizado, es indispensable partir de conocimientos estandarizados. De repente tenemos que enfrentarnos a pruebas de gran escala, en donde los conocimientos parten de estándares y que nosotros decimos, si yo no le enseño al niño de una manera tan especializada, pues ¿cómo lo va a resolver? Bueno, se ha visto y se ha platicado en otros espacios que independientemente de la forma en que el niño aprende, la diferencia es cuánto perdura ese conocimiento. Entonces, si tú tienes un niño que le enseñas a memorizar nada más, es posible que pasando el examen ya no recuerde nada, pero si le enseñas a un niño a través de un proceso en el que él está siendo consciente de qué aprende, cómo lo aprende y para qué le sirve, pues entonces cuando lo ponga en práctica será más fácil traerlo a su mente y posteriormente pues perdurará por más años. Por tanto, es un mito. Y de mi parte es todo. Como les decía y les comentaba, esta es la última sesión. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Ya tendremos nuevos espacios para compartir y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, maestra Siria. Ha sido un gusto, un privilegio poder escuchar estas ideas que nos compartes de manera tan generosa y que definitivamente creo que a todos los que han tenido a bien acompañarnos, pues les van a mostrar muchas claridades en cuanto a esto que ahorita nos mueve tanto y ojalá que logremos poco a poco, con paciencia y con muchas ganas, llegar hasta este nuevo enfoque del que estamos hablando en el marco curricular vigente. Y bueno, me toca a mí entregarte tu reconocimiento para agradecerte por esta participación como tallerista. En nombre de la Secretaría de Educación Jalisco y de nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, te hago llegar este reconocimiento por tu participación en este taller, a la maestra Siria de Arit Carolina Castellanos Flores, el día de hoy, 24 de octubre, en Guadalajara, Jalisco. Y muchas felicidades. Muchas gracias.